Hay actores que llegan a la pantalla y la iluminan de una manera que resulta difícil de explicar con palabras. No es solo talento, aunque el talento está ahí. No es solo belleza, aunque eso tampoco falta. Es algo más difícil de definir, una presencia que atraviesa la cámara, que llega hasta el espectador y le hace sentir que lo que está viendo es real, que esa persona que interpreta el dolor o la alegría de un personaje lo está viviendo de verdad. Aslem Ber fue, durante años, exactamente eso para millones de personas en Turquía y más allá de sus fronteras. Una actriz que construyó su camino con paciencia, con entrega, con una honestidad interpretativa que la hizo diferente. Y sin embargo, en algún momento, algo cambió. Su nombre comenzó a aparecer menos en los créditos. Su rostro se fue alejando de las pantallas. Y sus seguidores, esos que la habían seguido de serie en serie, de personaje en personaje, comenzaron a hacerse una pregunta que nadie parecía querer responder con claridad. ¿Qué le pasó a Aslem Ber? Para entender esa pregunta, primero hay que entender de dónde vino. Estambul es una ciudad que no perdona a los mediocres. Es enorme, ruidosa, llena de historias que compiten entre sí, llena de gente que lucha por ser vista. Nacer allí y querer dedicarse al arte es ya de por sí un acto de valentía. Aslem Ber creció en ese entorno, en una ciudad que lo mismo puede aplaudir con entusiasmo que ignorar con crueldad. Desde joven mostró inclinación hacia la actuación, ese deseo de contar historias habitando cuerpos distintos al propio. Estudió, se preparó, y comenzó a moverse por los circuitos del mundo audiovisual turco con la discreción de quien sabe que los comienzos rara vez son glamurosos. Sus primeros pasos en la industria no fueron explosivos. Como ocurre con la mayoría de los actores que luego se convierten en referentes, se fue acumulando experiencia de manera gradual, apareciendo en producciones que no necesariamente le daban el protagonismo, pero que le enseñaban cómo funciona una cámara, cómo se construye un personaje, cómo se sobrevive en una industria que exige mucho y da poco a cambio en los primeros años. Según han comentado personas cercanas al medio, ella siempre fue percibida como alguien seria, comprometida con su trabajo, que no se conformaba con hacer lo mínimo necesario. Y entonces llegó Ezel. Si hay un punto de inflexión claro en la carrera de Aslem Ber, ese fue sin duda la serie Ezel, que comenzó a emitirse en 2009 y se convirtió rápidamente en uno de los fenómenos televisivos más importantes de la televisión turca de su época. La producción, inspirada en la novela El Conde de Montecristo, narraba la historia de un hombre que regresaba para vengarse de quienes lo habían traicionado. Era una historia de traición, amor, ambición y redención. Una historia que tenía todos los ingredientes para capturar la atención del público. Y Aslem Ber formó parte de ese universo. El impacto de Ezel fue extraordinario. No solo en Turquía, donde la serie alcanzó cifras de audiencia que rara vez se veían, sino también en otros países donde la ficción turca comenzaba a ganar terreno de manera acelerada. En el mundo árabe, en los Balcanes, en América Latina, los nombres de los actores de aquella producción comenzaron a circular con una fuerza que nadie había anticipado completamente. Aslem Ber se convirtió en parte de ese fenómeno, y su nombre empezó a ser reconocido más allá de las fronteras turcas. Pero lo que vino después de Ezel demostró algo que no siempre es evidente cuando se observa desde fuera: el éxito no garantiza continuidad. La industria televisiva turca es implacable en ese sentido. Las series se cancelan, los proyectos cambian, los actores que hoy están en lo más alto pueden encontrarse mañana buscando su siguiente oportunidad. Aslem Ber navegó por esas aguas con una habilidad que sus seguidores a veces no reconocían en su totalidad, porque la veían siempre en pantalla, siempre presente, siempre trabajando. Fatih Arville fue otro de esos momentos importantes. La serie, que adaptaba una novela clásica turca del escritor Peyami Safa, planteaba un conflicto que iba más allá del romance. Era una historia sobre identidad, sobre la tensión entre tradición y modernidad, entre dos mundos que conviven sin comprenderse del todo. Aslem Ber formó parte de ese relato, y según comentaron críticos y seguidores en su momento, su interpretación aportó una dimensión humana que enriqueció la historia. No era solo la actriz que aparecía en pantalla, era alguien que entendía lo que su personaje necesitaba decir. Pero fue quizás con Medcezir donde Aslem Ber alcanzó una nueva dimensión de visibilidad. La serie, adaptación turca del exitoso drama estadounidense de O.C., llegó en 2013 con una producción ambiciosa, un elenco joven y brillante, y la presión de estar a la altura de un referente reconocido a nivel internacional. Y la presión se convirtió en resultado. Medcezir fue un éxito. Las audiencias la siguieron con entusiasmo, los jóvenes se identificaron con sus personajes, y la serie se convirtió en conversación habitual en redes sociales, en colegios, en hogares. Aslem Ber, como parte de ese elenco, sumó otro título importante a su trayectoria. Era el tipo de momento que define una carrera.
Cuando el trabajo acumulado de años se convierte de repente en algo que millones de personas reconocen y valoran. Cuando el nombre ya no necesita explicación. Cuando bastan las dos palabras, Aslenber, para que quienes siguen la televisión turca sepan exactamente de quién se habla. Y fue precisamente en ese punto donde la historia comenzó a volverse más compleja. Porque por detrás de esa imagen pública, de esa figura reconocible y admirada, había una realidad más matizada. La industria del entretenimiento en Turquía, como en casi cualquier parte del mundo, no es un lugar sencillo. Las presiones son múltiples. Presiones de producción, de imagen, de audiencia, de contratos, de expectativas que a veces resultan imposibles de satisfacer. Los actores que trabajan en series de televisión turcas se enfrentan a condiciones que desde fuera pueden parecer invisibles, jornadas de rodaje que se extienden durante horas interminables, guiones que cambian sobre la marcha, personajes que evolucionan en direcciones que el propio actor no anticipaba, y la permanente incertidumbre de no saber si la serie que hoy les da trabajo seguirá en emisión la próxima temporada. Aslenber habló en diversas ocasiones, en entrevistas a lo largo de los años, sobre el sacrificio que implica este oficio. Sobre el agotamiento real detrás del brillo aparente. Sobre la dificultad de construir una vida personal cuando el trabajo devora el tiempo y la energía de una manera tan total. Según sus propias palabras recogidas por la prensa, ella siempre consideró la actuación una vocación genuina, no simplemente una profesión. Pero eso no significaba que no tuviera un coste. Y con el tiempo, algo diferente comenzó a acontecer. Los proyectos siguieron llegando, pero el ritmo cambió. Aslenber fue tomando decisiones que no siempre correspondían a la lógica del máximo rendimiento comercial. Rechazó o no aceptó ciertos proyectos. Su presencia en la pantalla se fue haciendo más selectiva, menos constante. Para algunos seguidores, esto generó preguntas. Para otros, generó preocupación. Las redes sociales, ese espacio donde el afecto genuino y la especulación gratuita conviven sin demasiado orden, se llenaron de teorías. ¿Estaba enferma? ¿Había tenido algún conflicto con productoras? ¿Había tomado la decisión de retirarse? Lo que resulta importante señalar aquí es que muchas de esas teorías pertenecen al territorio de la especulación. No hay declaraciones verificadas que respalden la mayoría de esas versiones. Lo que sí es posible documentar es lo que la propia Aslenber ha expresado públicamente a lo largo del tiempo, que valora su vida privada, que no siente la necesidad de estar permanentemente en el ojo público, y que entiende su carrera como algo que debe construirse con criterio, no con prisa. Hay algo profundamente revelador en esa postura, especialmente cuando se entiende el contexto en el que se produce. La televisión turca de la última década ha vivido una transformación radical. La llegada de las plataformas de streaming, el impacto global de las series turcas en mercados que van desde América Latina hasta el sudeste asiático, y la multiplicación de producciones de gran presupuesto han cambiado las reglas del juego de una manera que no todos los actores han gestionado de la misma manera. Algunos han aprovechado ese momento para lanzarse hacia proyectos cada vez más grandes, hacia la exposición máxima. Otros han preferido un camino diferente. Aslenber parece pertenecer a este segundo grupo. Y eso, para sus fans, no siempre ha sido fácil de aceptar. Porque los fans de una actriz o un actor no son solo espectadores pasivos. Son personas que han invertido algo de sí mismas en la relación con ese artista. Han pasado horas siguiendo sus personajes, han reído con ellas, han llorado, han esperado que la historia terminara bien. Cuando esa figura desaparece o se aleja, hay una sensación real de pérdida, aunque sea difícil de articular. Y en el caso de Aslenber, esa sensación se ha hecho presente en múltiples momentos, expresada en comentarios, en hilos de redes sociales, en videos de fans que recopilan sus mejores momentos con una nostalgia que dice mucho sobre el vínculo que esta actriz supo construir con su público. Pero hay algo que con el tiempo ha quedado claro para quienes siguen su trayectoria con atención. El alejamiento de Aslenber de la exposición constante no es el final en la historia del entretenimiento, existe una tendencia a confundir la visibilidad con el valor. A pensar que si alguien no está constantemente en pantalla, constantemente en portadas, constantemente generando noticias, entonces algo debe haber salido mal. Es una lógica que beneficia a la industria, que necesita el ruido constante para sostener su propia existencia, pero que no necesariamente refleja la realidad de las personas que trabajan dentro de ella. Hay actores que brillan con mayor intensidad precisamente porque no diluyen su presencia. Que cada vez que aparecen generan un impacto mayor porque no han saturado al público con su imagen. Según han comentado colegas y personas del medio en diversas entrevistas a lo largo de los años, Aslenber es alguien que toma sus decisiones con mucha deliberación. No es impulsiva. No actúa guiada por la presión del momento o por el miedo a quedar olvidada. Parece entender que el olvido,
En la industria del entretenimiento, es casi siempre temporal para quienes han dejado una huella real. Y ella la dejó. Las series en las que participó siguen siendo vistas. Essel continúa teniendo seguidores en plataformas digitales. Medcezir sigue siendo recordada con cariño por una generación entera. Sus personajes quedaron en la memoria de personas que hoy, años después, siguen buscando sus nombres en Internet, siguen compartiendo clips de sus actuaciones, siguen hablando de ella como si el tiempo no hubiera pasado. Eso no le ocurre a cualquier actriz. Eso ocurre cuando el trabajo fue genuino, cuando la entrega fue real, cuando detrás de la pantalla había alguien que en verdad se importaba por lo que hacía. Y aquí es donde la pregunta sobre su final necesita ser revisada con cuidado. Porque llamar final a lo que ha ocurrido en la carrera de Aslember es, quizás, una manera equivocada de nombrarlo. No hay un final documentado. No hay una declaración de retirada. No hay un acontecimiento definitivo que marque el cierre de un capítulo. Lo que hay es una transformación, una evolución en la manera en que esta actriz elige relacionarse con su propia carrera y con su propia vida. Y esa transformación, vista desde la distancia, puede parecerse a un final. Pero desde dentro, probablemente tenga una forma muy diferente. Los medios de comunicación, especialmente en el contexto de las celebridades, tienen la tendencia a dramatizar los cambios. Un actor que trabaja menos es un actor en declive. Una actriz que se aleja de los focos está atravesando una crisis. Un artista que elige la privacidad sobre la exposición está, según esa lógica, escondiéndose de algo. Esas narrativas son convenientes, generan clics, generan atención. Pero rara vez reflejan la complejidad real de las decisiones que toman las personas que viven dentro de esa industria. Lo que sí es verdad, y lo que sus fans han sentido con una intensidad que no necesita exageración, es que la ausencia de Aslember deja un espacio. Un tipo específico de espacio que no cualquier actriz puede llenar, porque no cualquier actriz tiene la misma combinación de registros, la misma capacidad para habitar personajes complejos con una naturalidad que hace que el espectador olvide que está viendo a una actriz. Hay intérpretes que siempre se ven a sí mismos en pantalla. Y hay otros que desaparecen completamente dentro del personaje. Aslember pertenecía a esta segunda categoría, y eso es lo que sus seguidores extrañan. Su relación con las redes sociales también ha sido un punto de referencia para entender cómo elige gestionar su presencia pública. A diferencia de muchos actores de su generación que construyen su marca personal a través de publicaciones constantes, de selfies, de declaraciones públicas sobre cada aspecto de su vida, Aslember ha mantenido un perfil considerablemente más reservado. Comparte fragmentos de su vida con mesura. No expone su vida personal como si fuera un producto. Y eso, en el contexto actual de las redes sociales, es casi una declaración política en sí misma. Pero también tiene consecuencias. En un ecosistema donde la visibilidad digital determina en gran medida la relevancia pública, optar por la reserva significa aceptar que habrá momentos en que el mundo no sepa qué está haciendo, ni en qué está pensando, ni hacia dónde se dirige. Y eso alimenta las preguntas. Alimenta las especulaciones. Alimenta exactamente el tipo de conversación que rodea hoy a su figura, la de alguien de quien se habla sin tener toda la información, porque ella misma ha elegido no proporcionar toda la información. Con el tiempo ha quedado claro que esa reserva no es frialdad hacia su público. Quienes la han seguido de cerca, quienes han tenido la oportunidad de escucharla hablar en entrevistas, describen a una persona que tiene un vínculo genuino con la gente que la sigue, que agradece, de una manera que no es performativa, el afecto que le han dado a lo largo de los años, que es consciente de lo que sus personajes han significado para personas concretas en momentos específicos de sus vidas, pero que también sabe que para poder seguir dando eso, necesita primero cuidarse a sí misma. Necesita preservar algo de sí misma que no pertenezca al público, que no sea consumible, que sea exclusivamente suyo. Hay una madurez en esa postura que, vista desde la perspectiva correcta, resulta admirable. En una industria que históricamente ha tratado a sus actores como recursos a explotar hasta el agotamiento, elegir los propios tiempos, elegir los propios proyectos, elegir cuánto de la propia vida se comparte con el mundo, es un acto de resistencia. No espectacular, no ruidoso, pero real. Y sus fans, en el fondo, parecen entenderlo. Aunque a veces les duela. Porque el amor que el público le tiene a Aslember no es el amor ruidoso que se le tiene a las estrellas fabricadas por los algoritmos. Es un amor más tranquilo, más sólido, construido durante años de seguir su trabajo con atención. Es el amor que se tiene a alguien en cuya presencia se confía, aunque esa presencia sea intermitente. Es el tipo de vínculo que no se rompe con el paso del tiempo, porque no estaba construido sobre la saturación sino sobre la autenticidad. Y quizás eso sea, en definitiva, la respuesta más honesta a la pregunta sobre el final de Aslember. No hay tal final.
Hay una carrera que tomó un rumbo diferente al que quizás sus seguidores esperaban. Hay una persona que eligió vivir de una manera que no siempre es compatible con las expectativas de una industria que prefiere la exposición constante. Hay una actriz que dejó una huella suficientemente profunda como para que su nombre siga generando conversación, siga generando emoción, siga generando la pregunta de qué está haciendo ahora. El hecho de que esa pregunta exista, de que sus fans sigan buscando respuestas, de que los clips de sus actuaciones sigan circulando en Internet años después de que fueron grabados, dice algo fundamental sobre lo que ella construyó. No se construye ese tipo de legado por accidente. No se genera ese tipo de afecto por casualidad. Se genera siendo genuina, siendo honesta, siendo alguien que no actúa solo delante de la cámara, sino también en la manera en que elige vivir su vida pública. La televisión turca ha dado al mundo muchas figuras memorables en las últimas 2 décadas. Actores y actrices que se han convertido en iconos más allá de las fronteras de su país, que han llegado a audiencias en lugares que quizás ellos mismos nunca imaginaron que los conocerían. Aslember es parte de esa historia. Una parte que quizás no siempre recibe el reconocimiento que merece precisamente porque ella no ha buscado ese reconocimiento de manera activa. Pero que está ahí, sólida, verificable, construida sobre el trabajo real de años. Y para los fans que hoy se preguntan por ella, para quienes sienten que algo quedó inconcluso, para quienes extrañan verla en pantalla con esa intensidad silenciosa que la caracterizaba, quizás la respuesta más honesta sea también la más simple. Algunas historias no terminan. Cambian de forma. Se transforman. Y a veces, la mejor señal de que algo fue verdaderamente importante es que sigue importando incluso cuando ya no está presente de la misma manera. Aslember no necesita estar en cada serie, en cada titular, en cada conversación de redes sociales para seguir siendo relevante en la vida de las personas que la siguieron. Está en los momentos que les hizo sentir, en los personajes que les permitió conocer, en las historias que les ayudaron a entender algo sobre sí mismos. Eso no desaparece. Eso no tiene final. Y tal vez eso sea lo más conmovedor de todo, que el impacto real de un artista no se mide en su presencia constante, sino en la huella que deja cuando no está. Y la de Aslember es, a juzgar por el amor persistente de sus seguidores, más profunda de lo que cualquier estadística de audiencia podría reflejar de una historia. Es, más bien, el reflejo de una manera diferente de entender lo que significa tener una carrera.